Bienvenidos al set de Canal San Roque Televisión en el Palacio de los Gobernadores, desde donde les contamos cómo transcurre cada jornada de la 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Hoy despedimos 3 seminarios, en concreto Derecho a la Verdad, Memoria Histórica, Políticas Públicas y Compromiso Ciudadano, y también el estudio biopsicosocial y bioético de las psicopatologías que llevan a conductas delictivas, locura o maldad, crimen y castigo. Estos 2 seminarios se están desarrollando hoy en su jornada final aquí en el Palacio de los Gobernadores, pero también finaliza hoy en las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa el seminario Seguridad Industrial. Les vamos a contar cómo transcurren esta jornada final de estos 3 seminarios a continuación. El derecho a la verdad, memoria histórica, políticas públicas y compromiso ciudadano, un seminario que se iniciaba el pasado lunes y que hoy miércoles vive su última jornada. El seminario hoy cuenta con 2 ponencias y con una mesa redonda. La segunda de las ponencias, con el título Población Civil y Guerra, el éxodo desde el campo de Gibraltar, a cargo de Lucía Prieto, va a tener lugar en escasos minutos. Tenemos con nosotros a Lucía Prieto. Hola, bienvenida. Hola. Con este título, Población Civil y Guerra, éxodo desde el campo de Gibraltar, ¿cuáles son a rasgos generales lo que va a intentar exponer a los alumnos del seminario? Pues fundamentalmente los efectos de la guerra sobre la población civil, la población menos responsable, población no combatiente, y que realmente es quien paga los efectos de la represión que nos ha contado el ponente anterior. En el campo de Gibraltar, ¿qué rasgos generales tiene este éxodo? Pues bueno, fundamentalmente comparte las mismas características que la salida masiva de la población de los restantes pueblos del territorio español que van siendo ocupados por las zonas franquistas, pero en el caso que nos ocupa sería el éxodo más largo, de más larga duración y también más... Porque se inicia muy pronto, ¿no? Porque se inicia muy pronto y porque suele terminar en Francia, entonces termina en Francia, bueno, y en algunos casos hasta en Alemania, en el caso de los deportados que llegan a los campos de concentración nazis. Realmente yo pienso que la gente que sale de esta zona, de San Roque, Algeciras, La Línea, los barrios, es la que hace mayor recorrido espacial en la Guerra Civil Española. ¿Se conoce algún caso particular? ¿Nos podría comentar algún caso particular que se haya estudiado? Bueno, acérquese el micro, por favor, Lucía. Precisamente de esta zona hay varias memorias escritas de la mejor literatura testimonial que hay sobre la guerra civil, el libro de Ángeles Vázquez, una niña que llegó a la carretera Málaga-Almería, después pasó a África. Yo tuve ocasión de entrevistarla hace 6 o 7 años, un testimonio estremecedor, pero también hay otras memorias de personas de Jimena, de los barrios, de Casares también, que cuentan ese éxodo. Usted se ha dedicado a investigar también particularmente el papel de la mujer, ¿no? En esta Sí, yo situación. trabajo fundamentalmente cuestiones de género y en este caso, tanto en la guerra como en el franquismo, son las mujeres las que mantienen la esperanza de la supervivencia, la esperanza de volver a la normalidad. Tanto en la guerra y después en el franquismo son las artífices de la economía familiar. Son los pilares fundamentales que sostienen esa sociedad, ¿no? En un mundo que se llevó a los hombres, primero al frente y después la represión, ¿no? Y la mujer se encontró, incluso aunque no fuera cabeza de familia, con unos roles que tuvo que asumir porque era una España de miseria, de represión, y realmente casi el franquismo consigue lo contrario de lo que quería, ¿no? Pretendía mantener a las mujeres en la casa, según una moral estrictamente católica, y terminó lanzando miles de mujeres a la calle, al extraperlo, a la prostitución, que fue una estrategia de supervivencia, al trabajo doméstico, a la resistencia frente a las cárceles. Como sustento fundamental, de una vida muy miserable.
Lucía Prieto, muchísimas gracias por Gracias a atendernos. vosotros. Un placer. Bueno, pues ahí queda esa valoración y a rasgos generales lo que va a transmitir Lucía Prieto en la ponencia que se va a iniciar en escasos minutos. La represión militar del franquismo a través del aparato judicial militar. Esta es la ponencia que ha inaugurado la tercera jornada del seminario El Derecho a la Verdad, Memoria Histórica, Políticas Públicas y Compromiso Ciudadano, una ponencia que ha corrido a cargo de José María García, a quien ya damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. José María, ¿qué ha intentado transmitir en esta conferencia a los alumnos? Pues quizá el contenido de lo que vienen siendo las últimas investigaciones. O sea, hace prácticamente 15 años que se empezaron a utilizar los archivos militares de las antiguas auditorías de guerra, y el estudio y el análisis de esa documentación ha ayudado a reescribir muchas cosas, ¿no? y a analizar y conocer muchísimos acontecimientos de los que no se tenía información. Entonces, transmitir esa información es el objetivo, y sobre todo transmitirla a los más jóvenes, ¿no? Porque a otras generaciones ya es más complicado la transmisión. Pero bueno, yo creo que lo hemos intentado con un lenguaje lo más próximo a ellos que hemos podido, ¿no?
Yo he tenido la oportunidad, la suerte de estar en la última parte de la ponencia que acaba de impartir, y usted ha hecho hincapié en dos detalles, y entre esos dos detalles, uno de ellos, o algo que ha explicado usted, es que una de las cosas es lo que la sensación de la gente tiene en el pueblo, lo de que vinieron dos señores con monos azules o de cualquier color y se llevaron a mi padre, y otro es lo que aparece en los documentos, una documentación que quizá no conocen esos familiares, ¿no? Claro, lógicamente la visión de los familiares es la visión directa. Si tú estás en tu casa y llega y dos falangistas o dos de las milicias cívicas o un guardia civil, el que sea, llega y se lleva a tu padre o a tu madre y ya no lo vuelves a ver más, ¿no? O después de estar encarcelado 3 días resulta que ya no está en la cárcel y ha desaparecido, es lógico que tú simbolices en esas personas la represión. Máxime cuando esas personas eran conocidas, eran gente del pueblo, que tú los conocías por sus nombres o por sus apodos, ¿no? Sin embargo, esa no es la represión. Estas personas que transmiten la mayoría de las veces la información oral suelen ser los ejecutores directos de las detenciones e incluso de los piquetes. Pero las órdenes no las dan esas personas, las órdenes las dan los comandantes militares de cada pueblo. Eso es una cosa, eso sí que está evidenciado y documentado. A veces ellos solos, porque son los que tienen la autoridad, y otras veces con el auxilio o la colaboración de algunas fuerzas vivas del pueblo. Hay pueblos donde a lo mejor el alcalde, el presidente de la gestora, o el terrateniente tal, o el jefe de falange, tenían mucha ascendencia sobre el comandante militar y conseguían su decisión en los casos que le interesaban. Pero por regla general la represión siempre es militar. Los dos conceptos a los que me refería que han quedado después de esa represión y franquista y después de esos 40 años de dictadura, con respecto a las palabras república y política. ¿Qué es lo que ha pasado con esas dos palabras que nos ha llegado hasta el tuétano a esta sociedad española? Bueno, la palabra república es una palabra que fue, digamos, martirizada durante la dictadura franquista. Siempre que el franquismo se refirió a la república, se refería a ella como esa época funesta, la aciaga república, o república era sinónimo de enfrentamientos, de peleas, de curas que perseguían, de incendios de iglesias, de enfrentamientos de partidos y tal, ¿no? Eso es lo que ha quedado en el pozo de la república, de manera que tantas veces repetida hace que hoy día todavía esté en el acervo cultural de este país la palabra república asociada a esas cosas, cuando sin duda alguna es uno de los periodos de mayor desarrollo, de libertades y de esplendor que tiene este país, ¿no? La otra palabra es la política. El franquismo también hizo estragos la política, criticando permanentemente a los partidos porque son todos iguales, los enfrentamientos entre partidos. Eso sí, ellos criticaban a los partidos porque solamente había un partido, el de ellos, ¿no? Y criticaban a la política porque la política solamente trae problemas, no te metas en política, ¿no? La política no sirve para nada, nada más que te trae problemas, cuando ellos eran los que llevaban a cabo la política. Pues todavía hoy, desgraciadamente, muchas personas tienen esa idea de la política. Yo quiero reivindicar la política, creo que es una actividad lícita, de las mejores, ¿no? Y de las más limpias que puede ejercitar un ciudadano, un ser humano, sin perjuicio de que haya políticos que sean corruptos, como hay cardenales que son corruptos, y guardias civiles, y empresarios y vecinos de la calle. Eso no tiene nada que ver. Usted se ha dedicado a investigar esa represión del franquismo a través del aparato judicial militar. ¿Qué acceso a los archivos? El acceso, afortunadamente, el Tribunal Militar Territorial II, que tiene la sede en Sevilla, desde hace ya años ha facilitado el acceso a la información. No ocurre igual en otros archivos de otros juzgados militares, ¿no? Yo soy de la opinión que los archivos judiciales militares históricos deberían de estar a cargo de archiveros del Estado y como los archivos del Estado, no en las manos militares. Pero en honor a la verdad hay que decir que el del Tribunal Militar de Sevilla ha prestado un servicio valiosísimo, ¿no? Porque no ha puesto las cortapisas e impedimentos que han puesto otros, ¿no? Incluso las dificultades para investigar que existen todavía hoy en el 2015 en algunos de estos archivos, ¿no? José María, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, pues ahí queda esa valoración, esos objetivos. Muchas gracias, hasta luego.
esos objetivos de la ponencia impartida por José María García Márquez. El derecho a la verdad, memoria histórica, políticas públicas y compromiso ciudadano pone punto final hoy en su tercera jornada con la celebración de una mesa redonda que tiene por título Logros y retos de la recuperación de la memoria histórica. Nosotros tenemos con nosotros en este set de Canal San Roque Televisión, en el patio del Palacio de los Gobernadores, a uno de los participantes de esa mesa redonda. Carlos Perales, bienvenido. Bien, muy gracias y buenas tardes. ¿Qué van a intentar? Bueno, el título de la mesa redonda ya dice un poco, pero ¿qué se va a intentar poner a debate en esa mesa redonda? Yo creo que lo que se intenta con la organización de esta mesa redonda es poner en valor lo conseguido, que yo creo que a pesar de las lagunas habidas, lo conseguido es muy importante y como tendremos ocasión de analizar en la mesa redonda, pero fundamentalmente mirando al futuro los retos que tiene la memoria histórica, que yo creo que hace unos años podrían parecer utópicos y que van a ser una realidad, yo espero que en próximas fechas. Los logros, que ha dicho muchos, especifica alguno de esos logros. Por citarle uno importante, yo creo que clave o ha marcado un hito en la historia de este país, a pesar, vuelvo a insistir, de las lagunas que conlleva, ha sido la ley conocida como de memoria histórica en el gobierno Zapatero. Esta es verdad que tenía unas lagunas, me imagino que en la mesa saldrán a relucir, pero fue importante en el sentido de que es la primera vez que un gobierno legislaba con leyes a favor de las víctimas del franquismo, ¿no? En este caso para reparar los errores cometidos o la falta de derechos hacia esas personas. Y lógicamente muchos más logros. Si nos trasladamos a la Junta de Andalucía podemos decir que es la comunidad referente en recuperación de la memoria histórica y que prácticamente llevamos 14 años de manera ininterrumpida legislando y trabajando a través de convocatorias, a través de decretos de indemnización, etcétera, etcétera, a favor de la recuperación de la memoria histórica. ¿Y los retos? Retos, pues además yo creo que a muy corto plazo vamos a ser testigos de la aprobación definitiva de lo que es el proyecto de ley de memoria democrática, que en la anterior legislatura se había consensuado con Izquierda Unida, que quedó en puerta, aprobado incluso por el Consejo de Gobierno, y que la consejera ayer mismo en una radio anunciaba que se va a llevar en el próximo periodo de sesiones su aprobación, intentando buscar el consenso que pueda ser compartida por todos los grupos políticos. Difícilmente el PP la compartirá porque nunca ha compartido este tema, pero yo creo que vamos a conseguir que esa ley va a ser referente a nivel nacional porque precisamente cubre las lagunas que la ley del gobierno de Zapatero dejaba sin cubrir. ¿Y por qué no se consigue ese consenso? ¿Por qué se refleja esa falta de consenso, como usted indicaba, porque el PP nunca ha apoyado esta legislación? ¿Porque la sociedad está dividida o por qué no se llega a...? Yo creo que el PP tiene un problema bastante complejo y grave en su propia ADN y les cuesta trabajo a condenar el franquismo, ¿no? Entonces, a pesar de que algunas veces se ha visto forzado, como en el 2002 en la Comisión Constitucional, donde se condena por primera vez el franquismo en el gobierno del PP, siempre se ha resistido a condenar abiertamente el franquismo, siempre se resiste a la retirada de simbología franquista, incluso nos prepara ofensivas como anular nombres de calle de defensores de la libertad y vuelven a imponer nombres de referentes a la simbología franquista, con lo cual yo creo que llevan, como se suele decir, la larga sombra del franquismo todavía la tienen sobre ellos, ¿no? Y eso le impide muchas veces participar. Claro, y yo creo que hay un elemento electoral importante, es decir, no olvidemos que la extrema derecha está afiliada al PP, ¿no? Y entonces el que el PP se posicione en contra del franquismo, pues probablemente les retiraría ese voto de la extrema derecha que sigue apoyando. Ese apoyo. Carlos Perales, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y gracias a San Roque por invitarme. Estupendo, bienvenido. Bueno, pues ahí queda esa valoración de lo que va a ser esa mesa redonda que ponga punto y final a este seminario que se desarrolla desde el lunes y que finaliza hoy miércoles.
jornada final del seminario Estudio Biopsicosocial y Bioético de las psicopatologías que llevan a las conductas delictivas, locura, maldad, crimen o castigo. Nosotros en esta jornada final vamos a hablar con una de sus coordinadoras para que nos valore cómo han transcurrido estas 3 jornadas. Mercedes Lupiani, bienvenida. Gracias. ¿Qué valoración nos puede hacer de estas 3 jornadas, de este seminario que está a punto de acabar? Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista de los coordinadores las jornadas han sido bastante positivas, empezando porque hemos tenido muchísima audiencia de alumnos, yo creo que ha sido uno de los cursos más vendidos y los alumnos la verdad es que están respondiendo muy bien, se están interesando y prueba de ello es la participación que están teniendo a través de las preguntas que hacen después de cada ponencia. O sea, que se está convirtiendo en un semanario muy participativo, ¿no?, por parte de los alumnos. Sí, se está convirtiendo en un seminario bastante participativo porque termina cada ponente y la verdad es que hay bastantes preguntas. De hecho, ayer ya tuvimos que cortar y decir porque nos cerraban. No podemos más. Exactamente, no, es que nos cerraban, ya hasta aquí no se pueden hacer más preguntas, pero la verdad es que son muy participativos, nos están pidiendo documentación y todo. ¿De qué carreras, de qué grados proceden estos alumnos, lo sabes? Pues son muy diversos, Variado, ¿no? son muy heterogéneos. Proceden de Derecho, lo hay de la carrera, que están estudiando Derecho, y también ya son profesionales. También de Psicología, alumnos y psicólogos ya profesionales. Hay criminalistas, hay un graduado social, hay enfermería, magisterio, o sea que es muy heterogéneo. Muy variado, Sí, ¿no? Mercedes Lupiani, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Estupendo. Bueno, pues hay que dar esa valoración a grandes rasgos de lo que ha sido este seminario que se ha desarrollado desde el lunes y hasta hoy miércoles en el Palacio de los Gobernadores. Posibilidad de intervención farmacológica ante la conducta criminal y la violencia sexual. Esa es una de las ponencias, en concreto la primera que ha iniciado esta 3ª jornada del seminario, el estudio biopsicosocial y bioético de las psicopatologías que llevan a conductas delictivas, locura, maldad, crimen y castigo. Y esa primera ponencia ha corrido a cargo de Juan Manuel Ignacio. Hola, bienvenido. Hola, de nuevo. Buenos días, gracias. A San Roque. ¿Qué ha intentado transmitir con esta ponencia? Bien, en esta ponencia nos hemos ceñido un poco al abordaje con medicamentos de un problema que, como todos sabemos, muchas veces es un problema médico, es decir, es un problema relacionado con enfermedades mentales, y en otros casos no lo es, porque evidentemente la agresividad y la violencia no siempre, y quizá el menor número de veces, es derivado de una enfermedad mental. Entonces aquí hemos planteado en primer lugar cuáles son los medicamentos que realmente tienen una actividad antiagresiva, ¿no? Los medicamentos como hoy en día es la famosa fluoxetina, el Prozac, que es un antidepresivo, medicamentos como antiepilépticos o el litio, que específicamente son antiagresivos. Pero entonces en esta ponencia hemos planteado pues aquellas enfermedades mentales que unas se caracterizan por la agresividad y la impulsividad y otras pues tienen un componente, pero no es lo característico. Y me explico, por ejemplo. Hay enfermedades, deben ser entendidas como enfermedades, como la personalidad antisocial o el psicópata, que realmente está dentro de la clasificación de trastornos mentales a nivel mundial, ¿no? Entonces esas enfermedades, lo característico de ellas es la agresividad, la impulsividad agresiva, la violencia. Después hay otras enfermedades mentales que cursan, entre otros síntomas, con agresividad. Un enfermo esquizofrénico no tiene por qué ser un asesino, ni lo es generalmente, pero puede cursar con tendencia a la agresividad. Entonces hay enfermedades que el propio tratamiento de la enfermedad pues mejora y previene pues esa complicación que es la agresividad. Y hay otros problemas que son de mucho más difícil abordamiento, como es el psicópata, como es el enfermo antisocial, que hay medicamentos que son antiagresivos, que los pueden ayudar, pero que muchas veces ni ellos quieren ser ayudados, ¿no? Eso en cuanto a la violencia y a la agresividad. Y un apartado concreto se lo hemos dedicado a algo muy importante hoy en día desde el punto de vista social, que es la violencia sexual. Y si quieres comentamos estupendo, algo de la, ¿Qué tratamiento farmacológico o qué manera de ayudar? Bueno, pues hemos planteado el tema como que la violencia sexual pues también puede tener dos componentes, ¿no? Hay enfermedades mentales que
pueden conllevar a violencia sexual. Algunas específicas, como lo que llamamos parafilia, ¿no? El sadismo sexual es una enfermedad mental. La pedofilia, que lleva al abuso en niños, a la pederastia, es una enfermedad mental en definitiva. Y hay enfermedades mentales que hemos comentado antes, como la persona antisocial, que algunas veces su agresividad se traduce en violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que otras veces pues la violencia sexual no está relacionada con nada de esto. Es decir, hay también agresores sexuales en que no se puede ni siquiera diagnosticar algún tipo de enfermedad mental. Y el abordaje es muy complicado, porque ante una enfermedad mental, ¿qué podemos hacer? Pues el tratamiento. Pero si no es un enfermo mental, ¿qué podemos hacer? Entonces, en este tema se planteaba una parte específica de la terapéutica farmacológica, que es la castración sexual. Eso es algo que todo el mundo alguna vez ha planteado el tema de la castración farmacológica, ¿no? De dar esos medicamentos que lo que hacen es inhibir la hormona sexual en el hombre, ¿vale? Entonces, claro, eso tiene problemas. Tiene problemas porque algunas veces el delito no tiene que ver con las hormonas, es decir, un agresor sexual no tiene por qué tener un problema hormonal y comete delito sexual, pero tiene un problema legal. Un problema legal es que, bueno, eso tiene sus efectos negativos, es algo que no tiene cura y el medicamento habría que darlo para siempre. Entonces tiene que ser, en España al menos, hay países en los que no, pero en España al menos tiene que ser algo voluntario. Claro, y esto socialmente es muy discutible, ¿no? O sea, entonces tenemos que asumir al violento sexual, que sabemos que va a reincidir. Y todos los riesgos, exactamente, que conlleva. Pero, ¿y si no, qué pasa? Pues que también va contra los derechos de la persona, es decir, obligar a tratarse a alguien con un medicamento que no es para curarlo, sino simplemente es para que no tenga deseo sexual, es muy discutible. Y dentro de la legislación española eso se plantea únicamente como si la persona se ofrece voluntaria, ¿no? Es más, es voluntario y está legislado en Cataluña, porque Cataluña tiene las competencias sobre legislación transferida y ha podido legislar de esa manera. En el resto del Estado no existe. Ni siquiera existe, no existe como ni obligatorio ni voluntario en las prisiones. No existe, no existe la posibilidad. Otra cosa es que ya un individuo quiera curarse o quiera tratarse de su problema y pida hacerlo. Pero desde el punto de vista penal no existe ni voluntario, ni obligatorio, ni se cumple menos condena por hacerlo, ni no existe nada de eso, porque es muy discutible desde el punto de vista ético. Sí, esa medida. Juan Manuel Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Pues muy bien, un placer. Muchas gracias a vosotros. Estupendo. Bueno, pues ahí queda esa valoración de la ponencia que acaba de exponer en el seminario. Nosotros vamos a continuar desde el Palacio de los Gobernadores conociendo cómo han transcurrido otras ponencias. Pues ahí quedan estos 3 seminarios que finalizan hoy, miércoles. Mañana iniciamos la recta final de esta 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque, con el inicio de 3 nuevos seminarios que se van a desarrollar hasta el sábado. En concreto son Depende la suerte de nosotros, la fortuna y el infortunio, el seminario de la Fundación Carlos Castilla del Pino. También se inicia mañana la industria del campo de Gibraltar y, por último, una novedad en esta edición del curso de verano de la UCA en San Roque, un seminario que lleva por título El turismo gastronómico. Mañana se inician estos 3 seminarios, mañana les contaremos cómo se desarrolla esa primera jornada.